ahora es parte de la explicación. Ya. A ver, dame un segundo. Habla, porfa. ¿Quién habló recién? Es que no se escucha. Dame un segundo. A ver, habla no. Ah, no, maldición. Esto no se escucha. Dame un segundo, dame un segundo. No, no, a ver, di otra cosa. No, no, es que esto debería escucharse acá. Si no, pierde el sentido. A ver, ¿cómo lo hago? A ver, creo que era ahí. A ver, di algo. Ahí sí, Me ahí gusta sí. jugar Minecraft. Ya, ahí sí, pulento, pulento. Ya, se escucha, bacán. Entonces, mira, como les decía, en la parte del apartado, en el apartado votantes por comuna, lo que hice fue tener un vector, ¿cachai? Le indiqué que iba a ser solamente de strings y, bueno, le di el nombre que efectivamente era lo que me interesaba. Efectivamente, aquí iban a haber solamente comunas, ¿cachai? Lo que hice fue meter lo que hay dentro del arreglo, lo empecé a meter acá, solamente las comunas, ¿ok? ¿Ya? Entonces eso lo metí acá. Luego lo que hice mediante una librería set, borramos los duplicados en el vector de comunas, ¿cachai? Esto es un poco más complejo porque efectivamente había que buscarlo. Incluso yo tuve que buscarlo efectivamente cómo hacerlo correctamente. Y según lo que hice acá, uno llama a esta variable set, perdón, a este tipo de datos set, le indica que va a ser solamente strings. Bueno, le indica el nombre, ¿cierto? Y le asigna lo siguiente. Le indica desde el inicio hasta el final, ¿ya? Y lo que hace después, esto es solamente ir agregando las comunas que, bueno, en este caso como son comunas, le va agregando a set, bueno, perdón, a string set, le indica Hazte tu solamente... weón. Ah, Puta Martín, te la guiaste origen, weón. uy, sorry, sorry. ¿Dónde me quedé? Cuando estabas explicando, a ver, déjame, en la 71, cuando estabas empezando a explicar la 71. Ah, ya, ya estaba acá. ¿Se escucha ahora sí? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, les decía, llamo a set, ¿cierto? Le indico que va a ser van a haber solamente strings, ¿ok? Le indico el nombre y lo que hago dentro es ingresarle las comunas, ¿cachai? Las que acabo de guardar, ¿ya? ¿Se entiende? Y lo que hace set es solamente guardarlos una vez. Si pilla algún duplicado, lo elimina o no lo guarda, ¿ya? Claro, Y luego lo que hago es volver a comunas y le asigno, ¿ok? Les asigno todo lo que hay dentro del string set, desde el inicio hasta el final. Y ya no hay comunas repetidas. ¿Cachai? claro. Luego lo que hago es decir acá, bueno, imprimo un signen, no sé específicamente qué significa, ¿ok? Perdón por eso. Sí, sí. Pero lo que hago es, básicamente este es un for inicial, ¿cierto? Le indico de que efectivamente el tamaño es hasta comuna 6, ¿cierto? Si, no sé, por ejemplo, si pilla 4 comunas, comuna 6 va a corresponder a 4, ¿cierto? Ujú. Y luego lo que hago es hacer lo siguiente, por cada comuna por cada elemento dentro de comunas, lo que hago es ir preguntando dentro de todo mi arreglo, ¿ok? Voy Ya. preguntando, comunas at en el espacio uno, ok, estoy en, por ejemplo, no sé, Renca, ¿cierto? Estoy Ujú. en Renca y voy preguntando a todo el arreglo, todos los que corresponden a Renca, ¿cachai? Y voy contando. Claro, Cuando termino, indico, en la comuna tanto hay un total de lectores de, no sé, 5, por decir algo, ¿cierto? ujú. Está finalizando y lo que hago es poner contador cero. Este contador cero yo puedo también ponerlo acá arriba, ¿ok? Eso creo que yo se lo expliqué una vez acerca de toda esta cosita. O puedo ponerlo... no, mentira, mentira. No, acá arriba no. Debería ir acá, en el inicio, ¿ok? Aquí debería ir el contador cero. Pero igual, bueno, de hecho está acá, así que igual se entiende. ¿Qué pasa? Claro. Luego vuelve a preguntar, pero ahora ya no es Renca, ¿cierto? Ahora es Estación Central, ¿ya? Y Ujú. cuando estoy en Estación Central, pregunto nuevamente en todo el arreglo lo mismo. ¿Cuáles son las comunas de Estación Central? Perdón, claro, ¿cuáles son las personas de Estación Central? Voy contando y publico.
En estación central hay un total de lectores de tanto. ¿Cachai? Claro. Esa era una manera, ¿ya? Esa era una manera de poder trabajar este apartado. ¿Ok? Mm. Pero nuevamente, esto era un poco más complicado, ¿cachai? Ahora Es que también claro, podría, quizá, no sé, buscar, a ver, guardar elementos dentro de un arreglo, quizás, que es lo que tratamos de y hacer en mi grupo. eliminar duplicados. No sé, C++, ¿cierto? Mira, de hecho me aparece efectivamente, a ver, creo que aparece el set. Sí, no, me Estoy. aparece. Bueno, aparece este. Utiliza la Ujú. función unique and erase, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace acá? Toma un vector de enteros. Bueno, tiene números repetidos, ¿cierto? Bueno, dice cout, imprime a la izquierda todos los elementos que hay, ¿ya? Esto de acá que dice izquierda es porque los va a imprimir en este lado, perdón, acá, a la izquierda, ¿ok? No lo imprime al lado de vector, sino que lo imprime a la izquierda, ¿ya? Luego lo que hace es decir, copia desde el inicio de int vector hasta el final, lo copia dentro de, bueno, acá dice ostream iterator. em, ya, esto no, esta parte sí que está un poco complicada. Ah, no, esto sigue siendo para en el apartado de imprimir. Ya, esto sigue siendo en el apartado de imprimir, ¿ok? Acá es donde empieza. Sort dice desde el inicio del vector, ¿cierto? Este de acá, hasta el final. Lo que hace dice last, autolast, unique. Empieza a buscar, creo que acá entiendo que empieza a buscar es, de a uno, supongo, y después elimina, ya, elimina todos los que son los que están repetidos. Eso entiendo. Y después lo imprime nuevamente, hace lo mismo que acá arriba, pero ya con el habiendo eliminado los repetidos. ¿Se entiende? Ajá. Sí, efectivamente un poco más complejo. Y bueno, después está este otro que resize, erase. Aquí utiliza erase, ¿cierto? Y acá abajo utiliza resize. Este de acá. Acá es lo mismo, unique. Ya. Y acá es donde está el set, que es el que yo ocupé. ¿Cachai? Que es más simple. Es más simple de entender. Y más o menos eso, po, ¿cachai? Claro, porque igual cuando nosotros tratamos de hacerlo no lo hicimos tan así, pues, weón. ¿Mm? Entonces funcionaba, pero a media, weón. Entonces que ya con el tiempo encima fue como, ya vamos, hay que quitar esto y hagámoslo Sí, a la, como a la a la que mala. funcione, funciona, pero a la mala, pues, weón. Claro, si no, si está bien igual, pues sí, como te digo, pero pucha, lamentablemente Ese es No sé, pues, malísimo para este trabajo. tiene, pero se me quedó la difícil. espinilla ahí de puta, yo quería hacerlo bien, pues, weón. Bueno, ahora tenía una forma de cómo hacerlo bien, ¿cachai? De hecho, bueno, acá hay otro video. Claro. Este código que tiene, ese código que mostraste, Sí, sí. el trabajo, ¿Cuál este? no, el con el cual estamos, el que estamos revisando. Ah, este. Sí. Ya, era lo mismo, era lo mismo. ¿Qué pasa con este? Ese es de la TAM. ¿Cómo? Nada, que me gustaría verlo bien porque el mío el Este mío, se los pasé. Deme un segundo, deme un segundo. ¿Qué decís? que me, pucha, es que tengo que mejorar demasiado. Ah, el archivo. Este se los pasé, pues, hace tiempo. De hecho, ¿Hace tiempo? sí. Ah, Mira, en GitHub. sí, po. A ver, estructura. Creo que acá. No. A ver, no, tampoco. Ahí. No, tampoco era ese. No, este otro. Es otra sección. Ese es mucho interior. A ver, supongo que será acá. Aquí, pues. Les dejo el repositorio que estoy trabajando con los compañeros para que cachen qué hora. Ah, no, ese no era. Ah, es cierto. No, Yo lo no, revisé. ese no es, ese no es. Sorry. Pero se los comparto, sin ningún problema. Aquí, ahí. Para que le echen un vistazo, ¿cierto?
Como les muchas dije, veces. igual hay errores, pero los voy a corregir, ¿ok? En especial el tema de este apartado, ¿cachai? ¿Cómo podía solucionar uno eso? De hecho, una vez hice algo similar, po. Electores por comuna eh, recibe un string, ¿cierto? Y esto lo pregunto dentro del menú, ¿cachai? Dentro del menú, cuando hago la cuestión, mira acá, por ejemplo, electores por comuna, antes de enviar esto, en el caso 2 pregunto, oye, ¿cuál es la comuna que vas a buscar? Pa, y se lo envío para acá, ¿cachai? Ah, y también vi varios loops, ¿ok? Varias personitas que, acá específicamente, al ingresar, al ingresar no sé, la cisterna, ¿cierto? Tiene un espacio entre medios, espacio, cisterna, ¿cierto? Eso lamentablemente a algunos grupos les jugó en contra porque lo, les generaba un loop, ¿ya? Y para corregir eso, efectivamente había que cachar un poquito más. Pero existían algunas soluciones que eran utilizar este sein.getLine, ¿ya? E indicar comuna y el tamaño. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue utilizar un char. ¿Quién llegó y se fue? No caché. Ah, hola, Atena. Ya. Yo ocupaba eso y por algún motivo tenía que poner el getLine 2 veces. Un Sí, poco. sucede de que cuando uno hace esto, sorry, efectivamente se vuelve un poco loco el programa. Como que el tema de los strings con los chars, como que igual es medio extraño. Todo este temita de C y C++. Espera, sein.getLine. Sein.getLine, ¿ya? Indicar Supongo que el. de esa forma funciona mejor porque yo ocupaba de otra. Utilizáis getLine. Lo que pasa es que cuando uno utiliza el getLine, mira, de hecho, existe otro que es el gets. Gets, ¿ya? Gets funciona para el tema de leer strings y char, pero el problema es que al parecer, incluso el mismo compilador te indica que es un poco peligroso utilizar el gets, ¿cachai? Como que puede fallar. Y efectivamente, al igual que el getLine, falla en ciertas cositas, ¿cachai? Como que cuando uno hace esto ya y después termina la función y vuelve al menú, como que aquí dice, como que en la opción, ¿cierto? Como que se vuelve loca, ¿cachai? Y como que empieza a funcionar así muy extraño, ¿cachai? Y se genera un loop también. Para eso, junto con ese getLine que hay que agregar, se agrega este sein, ¿ya? Sein.ignore, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este sein.ignore? Hace de que cuando lo que el usuario vaya a ingresar, si yo le indico 5 espacios de línea, el programa no se va a volver loco, ¿cachai? De hecho, yo le puedo indicar un tamaño máximo. Es decir, literalmente un tamaño máximo como de, ¿cómo se llama esta cuestión? De caracteres. De hecho, estaba por acá. Sein.ignore, no sé si era este. A ver. Oye, parece que era este. Hi. In this tutorial, No, no recuerdo. No, ese no era, parece. Ya, no importa. Pero la cosa es que uno le puede indicar un tamaño máximo, ¿cachai? Que viene siendo una cosita por ahí. Después se los paso. Después busco el video con mayor cuidado. Ah, no era este. Era este. ¿Ya? Aquí es donde. ¿Dónde está? Ahí. Underscore limits, Ahí está. stream Numeric size, limits. Stream size. max. So this Y eso ayuda a que uno tenga que poner, no sé, pues 5 o 10, ¿cachai? Y ahí el límite que sea, efectivamente, no debería volverse loco el programa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, ¿Sí? Bacán. A ver, vuelve a hablar, Benja, por favor. sí. ¿Se me escucha? Sí, ahí sí, bacán, pulento. Ah, dale, Ya, se, estamos bien se- se- se entonces. sigue escuchando, bacán. Entonces eso, pues, ¿cachai? Se pregunta acá, ¿cierto? Y se manda. Lo mismo con el root, nuevamente. Yo también no hice lo que debía hacer, efectivamente. Yo también tendría como un 4. ¿Por qué? Porque efectivamente se tiene que preguntar antes. Aquí lo dice.
Implemente una función cuyos parámetros de entrada son un vector de objetos, una cantidad de elementos del vector y un valor que representa un root. Pero ojo, varios grupos pidieron al usuario root con dígito verificador y no se está pidiendo eso, solamente se está pidiendo un root, es decir, una parte sin dígito verificador. ¿Cachai? Segundo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay dos problemas con hacer el tema de con el dígito verificador. Partiendo, si uno le pide el dígito verificador y uno no tiene bien trabajado el tema de las clases root, sucede de que con un guión K no funciona. De hecho, varios fallaron de que lo pedían con dígito verificador. Yo ingresaba un K para poder verificar posibles errores. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se llama esto? No mostraba nada. ¿Cachai? K en mayúscula como en minúscula, no mostraba nada. ¿Se entiende? Porque acá había que buscar un root específico. Así que yo lo que hacía era irme acá. Por ejemplo, tomaba este que dice Daniel Alejandro. Yo tomaba ese root, le ponía el guión K y el programa no me mostraba lo que corresponde. ¿Cachai? No me mostraba la, la cosita, ¿cierto? La información. Por tanto, era más recomendable utilizar solamente el run, sin el dígito verificador. De hecho, en teoría, eh, todos estos números son únicos, po, ¿cachai? Yo no voy a encontrarme números iguales. Pero sí había un problema con este archivo. De hecho, este archivo tenía varios problemas. Que de hecho se los corregí y se los envié se lo había enviado hace un tiempo. Efectivamente había un root que sí se duplicaba. ¿Ya? Así que eso. Pero como les digo, la manera que lo pedía era sin el dígito verificador. ¿Ya? Y eso por el lado del root, po. Porque después el resto era normal, po. O sea, es decir, no pedían el tema de. No pedían nada más, solamente un vector y el índice. Un vector y el índice. En el 1, en el 4 y en el 5 era así. Era vector, índice. ¿Se entiende? Y ya, y había un temita. Algunos trabajaron los datos, ¿cierto? El habilitado para sufragar, ¿cierto? Y todas las cuestiones. Algunos lo trabajaron como string. El problema con eso es que, em, bueno, de hecho, los que trabajaron con string igual no estaban tan malos. Pero la idea era que esos datos eran enteros, ¿cachai? Porque de hecho, si tú me mostrabas que solamente, por ejemplo, está habilitado para sufragar y me decías 1, ¿qué significaba ese 1? ¿Cachai? No significaba nada. Entonces, esa información igual había que tratar de manejarlo un poco. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O no se entiende? Sí se entiende, sí se entiende. Ya, bacán. O sea, era disculpa, perdón, me estaba hablando con mi mamá. Decía de que la información, por ejemplo, de habilidades para sufragar, ¿cierto? Vocal de mesa y todo ese tipo de cuestión. Bueno, vocal de mesa no. Sí, pues, no vocal de mesa, sí, po. Es información que es 1 o 0, ¿cierto? Algunos grupos trabajaron eso como string nomás. No había ningún problema como les dije. Y algunos me preguntaron antes de entregar el trabajo, ¿hay algún problema con trabajar con string? Yo les dije, no hay ningún problema, pero hay que saber, hay que leer lo que dice la pauta, ¿cachai? Y la pauta, bueno, efectivamente indica de que deben ser clases, debe ser información que debe ser trabajada con clases. De hecho, las clases que se debían utilizar era clase root, clase dirección y clase fecha. El elector como tal debía tener nombre y los datos estos que les digo de habilidad para sufragar, vocal y todas las otras cuestiones. ¿Qué pasa? Si uno trabajaba esa información como una clase, por ejemplo, información o una clase llamada datos, y ahí tenía el habilitado para sufragar, el vocal de mesa y toda esa cuestión, no estaba malo, de hecho estaba, eh, cómo sería la palabra? Quiero decir, estaba de más, pero en el buen sentido, o sea, si lo ponías dentro de la clase lector como tal, estaba súper bien, y si lo agregabas como una clase extra, también estaba súper bien, igual que los nombres. El nombre tenía
nombre paterno, materno, ¿cierto? Esa información, si uno la tomaba como una clase extra también, lo mismo. Si uno la tomaba dentro del elector, genial. Si uno lo tomaba dentro de otra clase, no había ningún problema y estaba súper, súper bien, ¿cachai? Pero, como les decía, los que trabajaron con string, única y exclusivamente con string, tienen el problema de que cuando me mostraban la información de la persona, pasaba de que solamente me decía es vocal de mesa y me aparecía un 1, ¿cachai? O decía está habilitado para sufragar, es un 1. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, no sé informática, efectivamente, quizás no tenga idea de lo que significa ese 1, ¿cachai? Por tanto, esa información debía ser trabajada como entero para que yo, dentro de la clase lector, yo manipulase esa información. Por ejemplo, dentro de clase, bueno, yo le puse persona, ¿ya? En persona.cpp lo que hice fue, dentro del ver persona, indicaba, bueno, los roots, ¿cierto? Los nombres, fecha, información, y acá es donde está la información que yo me manipulaba. Y decía, bueno, si la persona está habilitada para sufragar, efectivamente sufragar es igual a 1, lo que hago es imprimir sí. Si es el caso contrario, le imprimo no. Lo mismo que en el vocal de mesa. Si es igual a 1, le imprimo sí, y si no, le imprimo un no. ¿Se entiende? Esa se supone que era la forma en cómo uno debía trabajar estas cosas. ¿Se entiende? O era una manera como eh, que ayudase a leer, a entender la información que me está mostrando por pantalla. ¿Se cacha? Sí, sí, se cacha perfecto. Entonces, ese era un problema en trabajar con strings, ¿ya? Y nuevamente, de hecho, uno podía trabajar esa información siendo string, lo podía trabajar de una manera similar. Es decir, en vez de, acá por ejemplo, en vez de escribir ese 1, simplemente yo escribo, entre comillas dobles, escribo el 1, ¿cierto? Porque esa es la información que me va a aparecer en sufragar. Entonces, si me aparece, como les digo, sufragar igual a 1, entre comillas doble, yo imprimo este sí. Y listo, y soluciono el tema. ¿Se entiende? Esa era una manera para poder trabajarlo también. Si es que lo trabajaba con string. No había ningún problema de las dos formas. Pero había que saber trabajarlo. Ese es mi foco. Eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Y eso sería en gran parte de lo que corresponde al taller número 1. ¿Ya? Básicamente, y como les dije, para lo que es el menú 4 y el menú 5, efectivamente no se entendía muy bien esto, porque esto decía otra cosa, nada que ver a lo que pide acá. Aquí dice, Eso estaba muy confuso. sí, aquí dice votantes por comuna. Muestra en pantalla el número de votantes habilitados por comuna. Es decir, yo podía mostrar la comuna y el número de votantes habilitados, ¿cierto? Pero acá aparecía implemente tanto tanto y realiza el procesamiento para mostrar la cantidad total de electores por cada comuna. Electores puede significar, ¿cierto? Todos. O sea, los que están habilitados como los que no están habilitados, ¿cierto? De verdad me merezco hacer por otra vez. Pero acá dice que deben estar habilitados. Lo mismo con vocales de mesa. Muestra en pantalla el listado de los vocales de mesa existentes. Aquí solamente me está pidiendo los vocales de mesa. Es decir, de todo, ¿ya? Por ejemplo, si hay 70 vocales de mesa, por decir un número X, tengo que decir, oye, hay 70 vocales de mesa dentro del archivo, ¿cierto? Pero acá dice, implementa una función cuyos parámetros de entrada son un vector, ¿cierto? Una cantidad de elementos del vector para mostrar el número de votantes habilitados por cada comuna. Como que no tiene nada que ver esto con lo otro. ¿A qué me No está cuadran diciendo? por ningún lado. No, por nada, porque el número de votantes habilitados no tiene nada que ver, ¿cachai? Si uno hacía esto, nuevamente, como les dije al inicio, si uno hacía esto, como si también hacía esto, no había ningún problema. Es decir, si yo mostraba un único número, oye, hay 30 vocales de mesa existentes, y acá, porque de hecho esto es casi calcado lo que es lo de arriba, si acá yo mostraba, hacía esto, iba a estar bien igual. ¿Se entiende? Sí. Yo no iba a guiarme por uno o por el otro. Pero eso en general. Así que, como les dije, no creo que estén. Si, em, ya voy a detener la grabación. Porque ya creo que ya fue suficiente con el tema de esto.